Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia magistral que va a dar la Lama Yeshe Chodron sobre el tema las paramitas, su práctica en la vida cotidiana. Voy a hacer una muy breve presentación de la Lama, muchos lo conocéis ya, pero Lama Yeshe Chodron pertenece al linaje Tuyón Tesa de la escuela Nyingma, de la tradición vajrayana del budismo tibetano. Ha estudiado y practicado con grandes maestros de varias escuelas del budismo tibetano, como su santidad el Dalai Lama, Khyabye Chadral Sangye Dorje Rinpoche, Tosan Yamten Khyentse Rinpoche, Tujo Rinpoche, Sangye Pema Sepa y Sechen Raphael Rinpoche. En 1989 funda en Lérida el centro Aryatara y conoció a Khyabye Dungse Senzen Dawa Norbu Rinpoche, su maestro raíz, quien ha transmitido todo el linaje Yom Tesa, y en 1994 le encomienda la tarea de enseñar el Dharma. En 2007 recibe los votos y la ordenación de Yogini y en 2011 fue nombrada Lama por Khyabye Dungse Senzen Dawa Norbu Rinpoche, recibiendo la investidura en una ceremonia pública en Nueva York. Es cofundadora y presidenta de la comunidad religiosa Nyingma Tersar, del grupo de diálogo interreligioso de la Asamblea Municipal de Religiones de Lérida, en la que es representante del budismo tibetano, de Yeshe Melon, una editorial de textos y sadanas del linaje de Tuyón Tersar y de la asociación Seriekita Spain. Dirige retiros de meditación, imparte seminarios, conferencias, enseñanzas con regularidad en varias ciudades españolas. Es directora de práctica del posgrado Mindfulness y Compasión en la Relación de Ayuda de la Universidad de Lérida y también imparte seminarios, retiros sistemáticamente con nosotros. Entonces es un placer, de verdad, Lama, tenerte con nosotros y vamos a empezar. Este anclo y un momentito que voy admitiendo a la gente y te... Puedes empezar cuando quieras, sí. Bueno, pues yo antes que nada quisiera expresar mi alegría por este momento, por encontrarnos con algunos de nuevo, con algunos por primera vez. Y quisiera expresar también mi gratitud profunda a Javier por hacer posible este encuentro, este momento, y a todos vosotros por vuestra presencia, por unir vuestra energía y poder compartir este espacio que vamos a tener en los próximos minutos que tenemos por delante. Simplemente es compartir un poco el cómo podemos establecer la presencia, la consciencia en la vida cotidiana, que es una parte muy importante de nuestra práctica también, nuestra práctica meditativa. Muchas veces nos acercamos al mindfulness y la meditación buscando estar mejor. Experimentamos malestar y anhelamos paz y alivio. Para muchas personas, este es el motivo por el que empiezan a practicar. Y la verdad es que la práctica tiene la virtud de ayudarnos a estar mejor. Nos sentimos más tranquilos, menos ansiosos, mejoramos nuestra relación con los demás, tenemos un poco más de espacio en la mente para no involucrarnos tanto en las situaciones que pueden darse en nuestro día a día. Pero en realidad, la práctica no es ni una panacea, ni una píldora que tenga el efecto inmediato de sosegarnos y hacernos disfrutar de la vida. Porque el objetivo y el potencial de la meditación va más allá de un alivio temporal. El objetivo de la meditación es comprender la naturaleza de todos los fenómenos de la existencia y nuestra propia naturaleza, y liberarnos del engaño de la dualidad con todo el dolor que acarrea. De una forma natural, a medida que vamos acercándonos a la comprensión de lo que somos, cada vez sufrimos menos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento y el malestar, en gran medida, son consecuencia de las emociones aflictivas, y comprender su naturaleza nos ayuda a liberarnos de ellas. La gran mayoría empezamos a practicar meditación
porque nosotros queremos estar mejor. Y a medida que vamos practicando y vamos notando los efectos positivos de la práctica, también nos hacemos más conscientes de que todo lo que podemos mejorar en nosotros es positivo para los demás. Cada poquito más de paciencia, de ecuanimidad o de equilibrio que tengamos beneficia a los demás. Tal vez nos ahorramos determinados comentarios o juzgamos menos o somos más amables. Vamos viendo que la práctica realmente nos ayuda más allá de sentirnos mejor transitoriamente. Y vamos viendo que también ayuda a los demás. Así empezamos a incorporar a otros seres en nuestra práctica. Vamos conectando con un amor más genuino. Somos capaces de ver un poco más a los demás, ver sus razones, sus necesidades, y nos damos cuenta de que practicar solo para el propio beneficio es limitar enormemente el potencial de la práctica. Y se da un hecho mágico, que es que el resultado de la práctica se multiplica cuando practicamos con una motivación altruista. Es como que tenemos más gasolina para avanzar en el camino y tenemos más ganas y más interés. Porque lo que somos capaces de hacer por las personas que amamos es mucho más de lo que haríamos solamente por nosotros. ¿Cuántas veces hemos cocinado algo especial para un invitado y en cambio para comer nosotros solos hemos preparado cualquier cosa para salir del paso? ¿Qué no haríamos por las personas que más amamos? Así, poco a poco, vamos uniendo la práctica de la meditación con la compasión. Una compasión que no es lástima, ni sobreprotección, ni paternalismo, ni creer que nosotros sabemos lo que les conviene a los demás. La compasión es el deseo genuino de que los demás estén libres del sufrimiento y de todo aquello que puede provocarles sufrimiento. De hecho, podríamos decir que la meditación en sí es un acto compasivo hacia nosotros mismos y hacia los demás, porque va reduciendo nuestro sufrimiento y a la vez somos menos causa de sufrimiento para los demás, con nuestros enfados y demás vaivenes emocionales. Así, cada vez más, la compasión se convierte en el marco de nuestra práctica. Y a medida que va desvaneciéndose el autocentramiento, vamos dotando a la práctica de una mayor dimensión y un mayor sentido. También, cuanto más profundizamos en la comprensión de cómo funciona nuestra mente, vamos dándonos cuenta de que tenemos hábitos muy fuertes que necesitamos trabajar mucho para poder ir transformándolos. Durante la práctica formal trabajamos en ello, pero ¿qué pasa cuando nos levantamos de la silla o del cojín? ¿Qué nos pasa a todos? Pues que sin darnos cuenta continuamos reforzando los hábitos, porque los hemos normalizado tanto y estamos tan familiarizados que cuando bajamos la atención, allí estamos de nuevo, repitiendo lo que no queremos. Por eso la tradición pone tanto énfasis en unir la práctica y la vida, y en la idea de que todo es práctica. Cada momento es el mejor momento para practicar. Sea lo que estemos haciendo, desde lo más aparentemente extraordinario
hasta lo más aparentemente trivial. Eso es lo que se llama práctica informal, que empieza cuando nos levantamos del cojín y termina cuando volvemos a sentarnos a practicar formalmente. ¿Por qué? Porque si no estamos atentos y presentes, lo que hacemos es de nuevo reforzar los hábitos inconscientes. La tradición, con sus medios hábiles inteligentísimos, como modo de mantener la atención y la conciencia en la vida cotidiana también, nos propone practicar en el día a día las paramitas. Paramita es una palabra sánscrita que puede traducirse como perfección suprema y también como ¿qué ha ido más allá? De hecho, esto es lo que significa la traducción tibetana de paramita Parol Tuchimpa. Significa literalmente que ha cruzado al otro lado, a la otra orilla. ¿Y de qué orilla estamos hablando? De la orilla del océano de la existencia cíclica. O dicho de otro modo, del océano de la ignorancia. Alguien que ha cruzado hacia la otra orilla es alguien que mora en la conciencia no dual y ha entendido la verdadera condición de todos los fenómenos. Y esta persona, desde la otra orilla, actúa con una perfección suprema, una perfección que ha ido más allá, porque es no dual. Estos son las paramitas. La tradición nos propone que nosotros, que estamos en esta orilla, intentemos emular en las acciones cotidianas estas perfecciones trascendentes para dar un mayor calado a nuestra práctica y estar más conectados con la sabiduría y la compasión. Se dice que las paramitas son la esencia del camino y que si las hacemos parte de nosotros, sin duda despertaremos de la ignorancia. La tradición nos habla de 6 paramitas principales, que son la generosidad, la disciplina ética, la paciencia, el esfuerzo gozoso, la concentración y la sabiduría. Son 6 actitudes o estados de la mente que vamos integrando de forma activa en nuestro día a día con la intención de ir viviendo cada vez más desde su marco. En la práctica combinamos todas estas actitudes y de esta forma vamos modelando nuestros hábitos en la dirección de la sabiduría, la compasión y la felicidad duradera. La compasión tiene que ser la base de la práctica de las paramitas. Si no lo hacemos así, ni tan siquiera vamos a entender qué son. Nos quedaremos en una versión muy simple y superficial. Pero si cultivamos las paramitas con la base de la compasión que genuinamente trabaja para el beneficio último de todos los seres, el progreso en el camino es diáfano y un verdadero deleite. Antes de entrar en cada paramita en particular, para los que queráis profundizar en los textos clásicos, a los que os guste, os remito a 3 sutras y 3 shastras, que son el Sutra de León Afortunado,
que está traducido al inglés mediante el proyecto 84.000. El sutra que explica lo profundo, también traducido al inglés por 84.000, y en castellano hay una versión disponible en internet gracias al Centro Nagarjuna de Valencia. Y el Sutra de la Pregunta a Subbahu, también traducido al inglés por 84.000. Y en cuanto a los Shastras, podéis consultar Carta a un amigo de Nagarjuna, publicado en castellano por la editorial Padmapani, con comentario de Kangyur Rinpoche, una delicia. Introducción al Camino Medio de Chandrakirti, publicado en inglés por la editorial Shambhala, y en castellano se puede encontrar también en la página del Centro Nagarjuna de Valencia. Y finalmente la práctica del Bodhisattva, todo un clásico muy conocido de Santideva, publicado en castellano por Ediciones Dharma. Así que allí tenéis un material precioso que a los que gustéis de textos clásicos es una maravilla. Y ahora vamos a adentrarnos en ver un poquito cada una de estas paramitas que hemos comentado, empezando por la generosidad. Chandrakirti dice en la introducción al Camino Medio que la causa inicial del despertar es la generosidad y que toda la felicidad que podemos experimentar en la existencia humana es consecuencia de la generosidad. Casi nada. La esencia de la generosidad es dar con una mente libre de apego y con la motivación de beneficiar a los demás. Normalmente, cuando pensamos en la generosidad, enseguida pensamos en la generosidad material. Pero hay otros aspectos importantes, porque podemos ofrecer amor, apoyo, conocimientos, nuestro tiempo y energía, y muchas más cosas. La generosidad, como el resto de las paramitas, se subdivide, según la tradición, en 3 clases, que son la generosidad material, el don de la protección contra el miedo y el don del Dharma, de los conocimientos. Algo que puede ser muy enriquecedor para nosotros, y lo digo por experiencia, es aplicar la generosidad en nuestra propia práctica. Al practicar con generosidad, el tiempo de práctica se convierte en una ofrenda hacia todos aquellos que pueden beneficiarse de nuestro desarrollo. Al mismo tiempo, la generosidad reduce el aferramiento a nosotros mismos y a nuestra importancia personal. Y como consecuencia, nos libera de muchas necesidades y preocupaciones que en realidad son superfluas. Y a la vez mejora nuestras relaciones con la familia, los amigos, compañeros de trabajo y tantas otras personas con las que estamos conectados. La generosidad crea vínculos muy positivos y ayuda a disolver las asperezas que surgen de la convivencia. Es una puerta de entrada a la compasión. Nos saca de la mente pequeña, autocentrada y nos lleva a cuidar de los demás y a soltar el aferramiento a las cosas materiales. Los pequeños actos de generosidad que surgen naturalmente de este nuevo marco mental son gestos de gran importancia para los demás. Mientras no tengamos la comprensión de la no dualidad, nuestra generosidad
no será la paramita de la generosidad propiamente dicha. Pero en el momento en el que demos algo, sea físico o no, podemos recordar que, aunque no nos lo parezca, el acto de dar, el donador, lo que se da y aquel que lo recibe, en realidad no tienen la existencia propia separada que nosotros percibimos. Esto nos permitirá desapegarnos cada vez más e ir conectando con la cualidad espaciosa de nuestra mente, que está más allá de todos los conceptos. Así, cultivando conscientemente la generosidad en nuestro día a día, de una forma sencilla y natural, vamos abriéndonos a transformaciones muy profundas. La segunda paramita es la paramita de la conducta ética o la disciplina. En la tradición se dice que hay 3 clases de disciplina. La conducta de abstenerse de hacer acciones negativas. La conducta de hacer acciones positivas. Y la conducta de hacer todo lo posible para beneficiar a los demás. Para poder evitar las acciones negativas, necesitamos evitar su causa, que son básicamente las emociones aflictivas y los pensamientos negativos. Por eso, para nosotros, la conducta ética consiste en una atención vigilante que nos permita identificar cuando nuestros pensamientos están movidos por el egoísmo, por la frustración, por la rabia, y pueden desembocar en acciones destructivas o dañinas para nosotros mismos o para los demás, bien sea con la palabra, como por ejemplo criticar, con el cuerpo, como tomar lo que no se nos ha dado, y con la mente, como pensar negativamente sobre nosotros mismos o los demás. Al detectar los pensamientos poco éticos, no los alimentamos y reconducimos la mente hacia una actitud más positiva. Por ejemplo, cuando nos damos cuenta del impulso poco ético de criticar a alguien, que es una cosa muy común, lamentablemente, evitamos caer en esa tendencia y vemos al otro con una mirada más comprensiva, más compasiva, más ecuánime. Es importante que dejemos de alimentar los hábitos negativos. Cada vez que no les seguimos la corriente, se debilitan un poco más y con el tiempo ya no nos dominarán. A la vez, al repetir y alimentar los hábitos positivos, los fortalecemos y los hacemos que cada vez sea más fácil que se manifiesten y que podamos actuar de una forma beneficiosa, de modo que la inercia irá cada vez más a nuestro favor y ya no representará un esfuerzo. Es importante recordar que cada vez que hacemos algo, estamos allanando el terreno para volver a hacerlo. Por eso es importante cultivar la atención vigilante que nos permita discernir lo que es conveniente hacer y lo que es conveniente evitar, y decidir conscientemente y no por la impulsividad reactiva.
Mientras los hábitos perjudiciales sean fuertes y los beneficiosos sean débiles, necesitaremos ir renovando y recordando nuestra intención. Tomar conciencia de lo que necesitamos mejorar y tomar la determinación de ser coherentes y hacer lo que realmente queremos hacer. A veces tenemos muy activado el programa de la recompensa inmediata y perdemos perspectiva sobre las consecuencias de nuestras acciones y luego nos lamentamos. Pero bueno, hemos de tener confianza en que vamos a cambiar todo lo que sea necesario, porque nuestro cerebro es maleable y aunque no lo parezca y nos dé a veces mucho trabajo, siempre está disponible para cambiar y para aprender. La conducta ética favorece aspectos tan importantes como la autoevaluación, la justicia, la solidaridad, la coherencia o el respeto. También acrecienta el sentido de humanidad compartida. Reduce las dudas y la doble moral y nos hace más honestos, más ecuánimes y más compasivos. Nos ayuda a ver la importancia de cada gesto y valorar profundamente la oportunidad que nos da la práctica para que todo lo que pensemos, digamos y hagamos sea de auténtico beneficio y esté lleno de sentido. La tercera paramita es la paciencia. ¿Cuánta falta que nos hace? ¿Verdad? Es tan fácil medir las situaciones con la regla de nuestras expectativas, incomodarnos porque lo que experimentamos no coincide con lo que quisiéramos. Tal vez no nos damos cuenta de lo fina que tenemos la piel y de lo fácilmente que nos enfadamos cuando tenemos que salir de nuestra zona de confort. La tradición nos habla de tres aspectos de la paciencia. La paciencia de permanecer imperturbables ante las dificultades, la paciencia de aceptar el sufrimiento y la paciencia que aspira a conocer verdaderamente la realidad, que es el objetivo de la práctica. Nagarjuna, en su carta a un amigo, comenta que la paciencia es evitar el enfado. Y si nos llegamos a enfadar, no permanecer en ese estado. Y dice que el resultado de abandonar toda forma de resentimiento es una mente libre de angustia. De hecho, sin paciencia no podemos recorrer el camino. Algo que puede pasarnos después de un tiempo de practicar meditación es que tal vez, como teníamos la expectativa de lograr grandes resultados, empezamos a emitir juicios negativos sobre nosotros y sobre la práctica, y nos los creemos y nos desanimamos. Pensamos que no practicamos bien o que la práctica no funciona y no nos damos cuenta de que lo que pasa es que las cosas simplemente requieren su tiempo. Los patrones y los hábitos que estamos transformando tienen mucha fuerza, porque los hemos reforzado durante muchos años y hace falta mucha práctica para poder cambiarlos.
Por eso muchas veces comento a las personas que están empezando a practicar que antes de aprender a meditar, aprenderán paciencia, que es todo un arte y nos hace mucha falta. La paciencia también nos da perspectiva y estabilidad y nos permite no perturbarnos tanto cuando las cosas no son como queremos. Y a la vez, aprendiendo a ser más pacientes con nuestra práctica, también seremos más pacientes con las situaciones que nos toque vivir en nuestro día a día. Todo requiere su tiempo y todo es como es a pesar de nuestras opiniones. La práctica de la paciencia tiene muchos beneficios. Por ejemplo, nos hace más tolerantes, resilientes, compasivos y flexibles. También nos hace más aptos para el trabajo en equipo, que es muy importante, y nos acerca a la excelencia. Nos da más capacidad de frenar cuando aparece el enfado y resolver los conflictos de forma creativa. Nos aporta autoconocimiento, perspectiva, paz y serenidad. Hay que decir que esta descripción de la paciencia en realidad no hace referencia a la paramita de la paciencia, porque alguien que ha comprendido la esencia no dual de los fenómenos, ¿cómo va a tener paciencia en el sentido que nosotros la tenemos? La paciencia es necesaria mientras tenemos la tentación de juzgar y enfadarnos. Pero si no hay dualidad, ¿cómo va a haber paciencia? A eso aspiramos. Y mientras tanto, practicamos nuestra versión de la paciencia. Y practicando la paciencia tan cerca como podamos de la compasión, nos acercamos cada vez más a la verdadera paciencia. Y la cuarta paramita es la perseverancia o la diligencia. La tradición habla de 3 clases. La perseverancia, que es como una armadura y nos permite hacer todas las cosas positivas necesarias para ayudar a los demás, sin desanimarnos y sin pensar en las dificultades. Después está la perseverancia para practicar la virtud sin rendirnos ni sentirnos orgullosos, ni pensar que ya hemos hecho suficiente. Y después está la perseverancia que beneficia a los demás. Cuando comprendemos el valor de la práctica y las acciones beneficiosas y significativas, nos deleitamos en ellas y eso es lo que queremos hacer. Esto es la perseverancia. Es el motor que nos permite vencer la pereza, no posponer la práctica y darnos cuenta de lo incoherente que es estar aferrados a las gratificaciones superficiales que no nos aportan nada significativo y a ocupaciones cuyo valor no va más allá de la parafernalia social. La perseverancia nos permite focalizarnos en lo que realmente queremos y soltar el hábito de dispersar nuestra energía en distracciones de poco valor. Es importante ser coherentes y que aquello que hagamos esté alineado con lo que realmente queremos. Hay personas que tienen el hábito de perderse en el espacio entre su determinación y su acción. O que incluso han dejado de hacer tantas veces lo que querían y han hecho tantas veces lo que no querían,
que han ido perdiendo la confianza en su determinación y fuerza de voluntad. Pero vale la pena recordar que la actualización de nuestra verdadera naturaleza depende solamente de nosotros. Nadie puede hacer el camino por nosotros, ni puede cambiar nuestra mente. Por lo tanto, necesitamos poner nuestra energía y realizar el entrenamiento y la práctica que tengamos que hacer. Las instrucciones ya las tenemos. Lo que necesitamos es aplicarlas una y otra vez, cada día, y comprendiendo que todo es la práctica. El entrenamiento tiene que ser continuo, porque si perdemos la atención, volvemos a alimentar los hábitos que no queremos. Y así vamos dando un paso hacia adelante con la práctica formal, pero luego en las acciones de la vida diaria damos otro paso para atrás. Y de esta forma cuesta mucho avanzar. Pero cuando comprendemos la necesidad de hacer nuestra práctica formal con el corazón y también mantener la vigilancia a lo largo del día para continuar entrenando nuestra mente, haremos un trabajo precioso que tendrá sus resultados. Y poco a poco, sin duda, nuestra mente irá cambiando. Si vamos en la dirección correcta, con una motivación altruista, trabajando inteligentemente, aprovechando las ocasiones de práctica formal y teniendo claras las prioridades en nuestro día a día, sin duda lograremos nuestro propósito. Así que allá vamos. Y la quinta paramita es la concentración, que puede definirse como el hecho de estar centrado unidireccionalmente en la virtud y nada más. La tradición, de nuevo, nos habla de tres tipos. La concentración que logra una sensación de bienestar en esta vida. Debido a que la mente se calma y aparece una sensación de gozo. Después está la concentración que da lugar a las cualidades excelentes, que es la concentración que se logra estabilizando perfectamente samatha y vipassana, o Shinei Laktong en tibetano. Y finalmente la concentración que beneficia a los seres, que es la concentración de los seres despiertos, que permite beneficiar a los seres a gran escala. Para nosotros, el objetivo primero de la concentración es abandonar el hábito de la distracción. La concentración nos permite controlar los sentidos y frenar esta mente inestable y errática que sigue los estímulos sin darse cuenta. Si nuestra mente está muy apegada a los estímulos sensoriales y en buscar lo agradable y huir de lo desagradable, es muy difícil que pueda estar centrada. Las enseñanzas de Buda nos dicen que todo en el samsara es, por definición, causa de sufrimiento. A veces necesitamos un cierto recorrido en la práctica para podernos dar cuenta, porque solemos confundir el placer con la felicidad. En el instante en el que sentimos placer, como nos sentimos bien, podemos creer que experimentamos felicidad. Pero ya sabemos que a veces lo atractivo y lo bueno
no coinciden, ¿verdad? Más de una vez nos ha pasado. Hay cosas que se experimentan como deliciosas, pero luego nos perjudican. O hay cosas que se experimentan como deliciosas y son positivas y saludables, pero nuestro propio aferramiento las acaba convirtiendo en causa de insatisfacción. Una mente que se pierde en los estímulos siempre estará insatisfecha. ¿Cómo vamos a tener paciencia, conducta ética, perseverancia, concentración, si nuestra mente está siempre enredada en el apego y el rechazo? Otra gran fuente de distracción, que se come mucha de nuestra energía, es lo que en la tradición se llaman los 8 intereses mundanos, que son desear la ganancia y temer la pérdida, desear la felicidad y temer el sufrimiento, desear palabras agradables y temer las desagradables, desear la alabanza y temer la crítica. A veces damos tanta importancia a esto que casi no nos queda tiempo ni energía para practicar. O relegamos la práctica para más adelante, cuando tendremos tiempo. Y ese más adelante no llega nunca, porque siempre hay algo más urgente que hacer. A veces nos esforzamos mucho en la práctica formal, pero el resto del día vivimos orbitando alrededor de los 8 intereses mundanos. También es importante que hagamos una reflexión si nuestra propia práctica está al servicio de estos intereses y si la usamos con una motivación que deberíamos revisar. Porque mientras nuestra mente esté dominada por estos intereses mundanos, nunca podrá desarrollar profundamente una concentración unidireccional. Por otro lado, para establecer la concentración, también es necesario que aprendamos a soltar el pensamiento discursivo. Mientras estemos perdidos en la rumiación y en la fabricación conceptual, nuestra mente no podrá descansar en el estado de concentración. Evidentemente, esto requiere práctica, práctica y más práctica. Así que ya sabéis, este fin de semana tenemos una buena oportunidad para la práctica formal y hay que aprovecharla. Tener en cuenta estos aspectos nos será de gran ayuda para establecer la concentración, que es una capacidad natural de nuestra mente, pero que necesitamos entrenar, porque si no, es como si no la tuviéramos. En especial en nuestro caso, que vivimos en un mundo tan lleno de estímulos, distracciones y reclamos de todo tipo, será muy positivo. En este sentido, los intensivos de práctica son especialmente beneficiosos porque son el marco ideal para cortar con todo lo que nos saca de nuestro centro y dar un espacio para que la mente se recoja y se sosiegue. Y llegamos a la sabiduría, que es la paramita más importante de todas. Es el conocimiento de la verdadera naturaleza de todos los fenómenos. Aunque la sabiduría es innata y no puede crearse ni fabricarse, mientras no hayamos despertado de la ignorancia, debemos cultivarla en un nivel relativo
mediante la inteligencia discriminativa. En este sentido, la tradición nos habla de tres aspectos: la sabiduría del aprendizaje de las enseñanzas, la sabiduría de la reflexión a partir de lo aprendido y la sabiduría de la meditación, que nos permite convertir en experiencia aquello que hemos aprendido a nivel intelectual. Porque una cosa es comprender intelectualmente y la otra es integrarlo a nivel celular. Y esto es lo que se logra con la práctica. El aprendizaje y la reflexión nos permiten discriminar entre lo que nos beneficia y lo que nos perjudica. ¿Cuáles son nuestros objetivos verdaderos? ¿Cuáles son los beneficios de lograr estos objetivos? ¿Cuáles son las desventajas de no lograrlos? Los métodos más efectivos, cómo aplicar correctamente estos métodos, los obstáculos que pueden surgir en la aplicación y la forma de superar estos obstáculos. Conocer todo esto nos permite hacer el camino con garantías y de la forma más inteligentemente posible. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo que perder y necesitamos practicar del modo más efectivo. A medida que vamos profundizando en la práctica y vamos conociendo la mente y su funcionamiento, vamos reconectando con nuestra sabiduría innata. Es como un proceso de vuelta a casa que se da de forma natural. Las enseñanzas nos dicen que la sabiduría es la causa de toda la felicidad. Si lo analizamos, veremos que aunque nos empeñemos toda una vida en buscar la felicidad en las causas externas, siempre estaremos experimentando un nivel u otro de malestar o frustración. Os invito a que vayáis reflexionando en profundidad sobre esto, porque es muy importante. La sabiduría surge de forma natural a medida que vamos abriendo los ojos a la realidad. Para ello, la tradición nos anima a reflexionar sobre la impermanencia y la transitoriedad, como todo es transitorio, sobre el hecho de que la muerte es inevitable, porque a veces perdemos el tiempo como si fuéramos a vivir 1000 años. El hecho de que todos los fenómenos son vacíos de existencia propia y otras cuestiones que nos ayudan a darnos cuenta de cómo son las cosas más allá de nuestra visión limitada. Por ejemplo, podemos darnos cuenta de que todo cuanto existe surge de un modo dependiente. Nada tiene una existencia inherente y todo depende de causas y condiciones que son interdependientes. Cuando estamos inmersos en algún tipo de sufrimiento, totalmente focalizados en la experiencia, nos olvidamos de ver el alcance de las causas y las condiciones que han operado para que la situación se dé tal como es. Esta falta de visión de la interdependencia agrava la experiencia de sufrimiento como fruto de no comprender por qué esa situación se ha desarrollado del modo en que lo hace. Nuestras limitaciones o condicionamientos
hace que no percibamos todos los elementos que entran en juego para determinar la calidad de esa experiencia. Al quedar atrapados por las experiencias, por las apariencias externas, es como si estuviéramos viviendo un sueño. No nos damos cuenta de que nuestra mente está proyectando y condicionando todas nuestras experiencias. Y no podemos ir más allá de nuestra interpretación condicionada. La sabiduría ve más allá de estos condicionamientos y nos permite ver las cosas de un modo más realista o más cercano a lo que realmente son. Así que ya veis, la tradición nos brinda un mapa muy bien estructurado del camino hacia el despertar y nos ayuda a reconocer la dimensión extraordinaria que tiene todo en nuestra vida, por insignificante que pueda parecer a ojos de nuestras creencias limitantes. Las paramitas son una práctica muy profunda y una forma preciosa de cultivar la compasión en nuestro día a día, de un modo muy real y palpable. Cuando tenemos presentes las paramitas, nos damos cuenta de que podemos traer todos los momentos del día al camino de la práctica. Así nuestro entrenamiento gana un gran calado, fuerza e intensidad y multiplicamos enormemente sus beneficios. Como se trata de transformar hábitos muy arraigados, no solamente de pensamiento, palabra y acción, sino también de percepción y conceptualización, las paramitas se desarrollan gradualmente a base de la intención, la repetición y la práctica. Evidentemente ahora, como no hemos actualizado la no dualidad, no podemos practicar verdaderamente las paramitas. Por ejemplo, las practicamos en el marco conceptual de un sujeto, un objeto y una acción, porque no podemos practicarlo de otra forma. Pero aunque no estemos practicando las paramitas como tal, podemos emularlas teniendo la motivación compasiva de beneficiar a todos los seres. El aspecto principal en el proceso de maduración es la visión que tenemos de las cosas, ya que es la visión lo que otorga una dimensión u otra a un mismo gesto. Al cambiar la calidad de nuestra visión, cambiará la calidad de nuestra acción y también su resultado. El gesto puede ser el mismo, pero el resultado cambia por completo. Os invito a reflexionar sobre estas enseñanzas tan valiosas que nos aporta la tradición. Si queréis consultar los textos que os he mencionado, que son preciosos, y poner en práctica las paramitas y la meditación tanto como podáis. Con aquellos de vosotros que tengáis las circunstancias favorables, nos veremos este fin de semana en el retiro y vamos a continuar profundizando en la compasión con la práctica formal, porque es siempre un placer practicar juntos. Así que, si queréis, hacemos ahora un poquito de práctica. También creo, Javier, que tenemos un pequeño espacio para si tenéis preguntas o comentarios que queráis hacer. Sí, yo creo que podemos hacer un poco de práctica, Lama, y quien quiera hacer preguntas, que las ponga por el chat y así es mucho más ágil, ¿eh? Entonces, hacemos práctica. Vale, muy bien. Pues vamos a hacer un poquito de Samatha Vipassana, vamos a hacer un poquito de práctica formal.
para estabilizar un poquito nuestra mente. Lo primero que vamos a revisar es nuestra motivación, que es nuestro motor y me mueve a practicar. Sin duda, nuestro deseo de mejorar, de estar mejor. Pero como hemos dicho antes, también vemos que en nuestra interacción con las personas, nuestro estado influye en los demás y que todo lo que podamos mejorar será de beneficio para los demás también. Y así ampliamos nuestra motivación y practicamos con una motivación inclusiva, abierta y acogedora, que va más allá de nosotros mismos. Nos damos cuenta de nuestro cuerpo y lo vamos a dejar muy relajado. Lo soltamos como si nos aflojáramos por dentro. Porque en nuestro vivir cotidiano, con las prisas, las presiones, el estrés, las exigencias, nos hemos acostumbrado tanto a la tensión que la llevamos encima y no nos damos cuenta. Las pequeñas tensiones las tenemos tan incorporadas que ni las reconocemos. Por eso, conscientemente relajamos el cuerpo, nos aflojamos. Vamos también a conectar con nuestra determinación de mantenernos presentes y mantener esa presencia, no con lucha, con tensión, sino dirigiendo nuestra intención. Nuestra mente tiene hábitos muy fuertes. Y podemos darnos cuenta de que se proyecta hacia el pasado, que puede ser el pasado de hace una hora, esta mañana o ayer, lo que me dijeron, lo que tenía que haber dicho, hacia el futuro, desde qué voy a comer después para cenar, hasta mañana, qué pasará, qué voy a hacer. Esa reunión que me preocupa, la mente se proyecta.
con total naturalidad. Mantenemos la presencia aquí y ahora. No tardarán mucho en hacer aparición el hábito de la distracción, la mente errante, la mente que divaga, o el hábito de la rumiación, el enredarnos en el pensamiento discursivo. Tan pronto como estos hábitos se manifiesten, no los seguimos. Y nos traemos de vuelta aquí ahora. Con total apertura y naturalidad. Dejamos que los pensamientos se muevan. Los pensamientos no son un problema. Es nuestro hábito de identificación, de aferramiento, de reacción, lo que crea esa cadena que nos mantiene atrapados. Dejamos nuestra mente totalmente abierta, como una casa con todas las puertas y las ventanas abiertas. Todo puede entrar, salir, sin impedimento. No hay nada que retener, nada a lo que aferrarse. No hay nada que rechazar. Nuestra mente es espaciosa, como el cielo, sin límites. Y los pensamientos podrían ser como las nubes. Surgen, se transforman, se disuelven.
Pero el cielo, por muy negras que sean las nubes, no se mancha. Y siempre mantiene su cualidad espaciosa. No practiquemos sintiendo que los pensamientos son un problema. Sino entendiéndolos como la actividad natural de nuestra mente. Entendiendo que un pensamiento es solo un pensamiento. No tiene más entidad que la que nosotros le damos. No tiene más importancia que la que nosotros le damos. Y desde esa apertura y naturalidad, simplicidad, sencillez, nos mantenemos en esa presencia. No hay nada que conseguir. Comentábamos antes de la ganancia, nada que lograr, de la pérdida. Simplemente descansar en el ámbito de nuestro ser, más allá de expectativas, de ideas preconcebidas sobre lo que debería de ser este momento. Y antes de concluir la sesión formal de práctica, vamos a generar el pensamiento de que todo aquello positivo que pueda surgir
lo ofrecemos a todos los seres con la aspiración de que todos los seres sean felices, como una pequeñita contribución a un mundo mejor para todos, que podamos ser una luz para nosotros mismos y para los demás. Concluimos así la práctica formal. Muchísimas gracias, Lama, por esta excelente exposición y práctica. Y dejamos unos pocos minutos por si queréis hacer alguna pregunta, si queréis hacerla por el chat o si queréis hacerla en vivo. Si es en vivo, os invito a que sea breve para dar opción a que haya más personas que puedan preguntar, ¿eh? Entonces podemos empezar cuando queráis. Sí, Leonida pregunta que como representante de la tradición te quiere preguntar si la práctica de mindfulness puede realizarse de forma puramente egoísta o si de forma natural la práctica desemboca en un desarrollo ético. Claro que puede hacerse puramente egoísta. Y creo que es así como empezamos todos, ¿verdad? Bueno, estamos autocentrados y vivimos nuestra vida así. Entonces, así empezamos todos a practicar, básicamente, ¿no? Pero sí que es verdad que si realmente practicamos mindfulness de una manera sincera, genuina, enseguida nos vamos a dar cuenta de que nuestra práctica beneficia a los demás. En el propio vivir, en la vida cotidiana, en casa, si hay más tensión, tenemos menos paciencia, somos más reactivos, aparece ese grito, esa mala mirada. En cambio, si estamos mejor, somos más pacientes y esas cualidades que hemos comentado van surgiendo de manera natural, y cuando nosotros estamos mejor, digamos que somos menos peligrosos para la humanidad. O sea que un poquito es así el periplo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más queréis hacer? Creo que está siendo todo tan claro que es difícil. Bueno, ¿cómo os ha ido? ¿Cómo os ha ido este ratito de la meditación? ¿Cómo os ha ido? ¿Os ha ido bien? ¿Sí? Por lo que ¿Habéis comentan estado más o menos relajados? por lo que comentan en el chat, muchas gracias, un gran beneficio, etcétera, etcétera. Gracias por esta enseñanza, es un regalo escucharte, en fin. Bueno, en el retiro vamos a tener la posibilidad de practicar a nivel formal. Hacer la práctica formal, que, que es, bueno, un entrenamiento fundamental, pero que no tenemos que separar de nuestro día a día, de no crear esa dualidad tan grande, que, como yo digo, ¿no? Estamos meditando, más o menos nos centramos, tal, nos levantamos del cojín, alguien nos llama por teléfono, nos dice cualquier cosa, ¡ah! Y nos alteramos. De hecho, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mordemos a alguien y no puede ser. Voy a ver lo del chat. Vale, sí, ahí lo tenéis. Sí, 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 muy bien. Lo de Nagarjuna, relajada, muy bien. Alicia, en tus palabras, muy bien. Mm, mm, mm.
¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta más queréis hacer? Si no, iremos cerrando. Muchos te dicen que hasta el retiro, así que va a ser pronto, no hay problema. Sí, sí. Bueno, para mí siempre son momentos de felicidad cuando podemos practicar juntos. Fijaros cómo estos momentos simplemente nos sale lo que somos como seres humanos. Nos sale, bueno, es estar conectados con nuestra bondad natural, que es lo que somos más en realidad. Somos naturalmente compasivos y estamos conectados. Entonces, cuando creamos las circunstancias favorables, nos sale de manera natural. Así que practicar juntos para mí es un motivo de alegría inmenso y vamos poquito a poco, iremos haciendo primero un establecer nuestra mente en un estado mucho más calmo, mucho más estable. Desde ahí estaremos creando las circunstancias favorables para conectar con ese corazón compasivo y a partir de ahí, poquito a poco, lo iremos como abriendo de manera natural hacia todos los seres cuando nos damos cuenta de lo afortunados que somos en esta vida, de haber podido encontrar las herramientas que nos ayuden a ayudarnos a nosotros mismos primero y luego a poder, en la medida de lo posible, beneficiar a los demás. Hay muchísimas personas que no saben que pueden ayudarse a sí mismas, muchísimas. Están en situaciones de muchísimo sufrimiento y no porque estén en situaciones de guerra o de hambre, que eso ya es muy extremo, sino en nuestras sociedades, en el mundo en que vivimos. Hay muchas personas que no saben que podrían ayudarse a sí mismas. Entonces, fijaros lo afortunados que somos, lo valioso que es contar con estos conocimientos, con estas herramientas, con este entrenamiento y poderlo llevar a cabo. Así que tenemos que darle todo el sentido y ponerlo en práctica. Muy bien, pues muchas gracias, Lama. Yo creo que no hay más preguntas, así que si os parece, vamos cerrando. Alicia, el retiro es el sábado, no mañana. Empieza el sábado, pero vamos, si quieres estar ya atenta desde mañana, perfecto. Pero es el sábado. Muy bien. Venga, pues quedamos en eso. Muchísimas gracias, Lama. Nos vemos el sábado los que queréis hacer el retiro con nosotros. Nos despedimos. Pues muchísimas gracias, Javier, de verdad, y muchísimas gracias a todos. Un verdadero placer y nos vemos el sábado en el retiro, que ya sé que ya me ha comentado Javier que está todo a tope. Así que ahí vamos a estar practicando juntos. Muchísimas gracias. Hasta luego, un abrazo. Hasta Adiós. luego.